Nostalgia y mito, La zona gris y otros textos hacen parte del grupo de obras que UNORTE les presenta en el siguiente segmento. Los autores nos cuentan interesantes detalles sobre estos libros con sello editorial Uninorte. La riqueza del Caribe colombiano inspira a la escritura. A través de ella, diferentes autores han intentado plasmar el acervo cultural de esta región en textos de variados géneros. Acorde con ello, en el escenario literario se destacan personajes, historias y modos particulares de contar la realidad de esta zona del país. El Caribe en su extensión cuenta con voces y letras que son expresión de su esencia. La literatura del Caribe colombiano hace parte de todo ese universo multicultural, plurilingüístico, de una riqueza extraordinaria que es el Caribe. Los estudios del Caribe son muy amplios. Yo me concentro solamente en en un capítulo de esos estudios, que sería la literatura, concretamente la literatura del Caribe, que se entiende mejor en el contexto de la literatura del Gran Caribe que en el mismo contexto, en el mismo campo de la literatura colombiana, por ejemplo. Esa visión colorida y sentida ha sido interpretada por Orlando Araujo, quien se detuvo en la obra de Gabriel García Márquez, Germán Espinosa, Alberto Duque López, Alejandro Álvarez y Efraín Medina Reyes, para dar cuenta del legado que posee esta región. Es un libro que reúne algunos artículos, como por ejemplo de García Márquez, de un escritor fabuloso, muy poco conocido incluso en el mismo Caribe colombiano, como es Germán Espinosa. También otros escritores menos conocidos como Alejandro Álvarez, como el mismo Efraín Medina, que es uno de los jóvenes escritores. Entonces, digamos que el libro Nostalgia y mito ofrece como una panorámica bastante amplia de lo que son las letras en el Caribe colombiano, pero que también se ocupa de otros escritores, como por ejemplo el argentino Juan José Saer, un escritor extraordinario que sin embargo en la misma Argentina no tuvo en su momento la difusión y el impacto que se merecía. De esta manera, Nostalgia y mito responde a la necesidad de conocer la riqueza narrativa y literaria del norte de Colombia, al tiempo que presenta la visión del autor sobre los aportes que realizaron los mencionados escritores. Compleja, aburrida, sistemática, así es concebida la enseñanza tradicional de las matemáticas, y su escenario es más complejo si la institución educativa no cuenta con los recursos necesarios para mejorar las técnicas pedagógicas. No obstante, una experiencia investigativa desarrollada por la Universidad del Norte demuestra que es posible proporcionar otro entorno en la educación. El estudio se concentró en los fraccionarios y contó con el respaldo de la Fundación Andi y la Secretaría de Educación de Barranquilla. Tiene como novedad los proyectos de aula que los maestros y maestras desarrollaron con sus niños. Los proyectos de cómo enseñar de mejor manera las fracciones en los contextos de las aulas de clase de la ciudad de Barranquilla y en contextos de pobreza, porque escogimos realmente escuelas con bajo nivel de logro educativo, dadas las limitantes condiciones socioeconómicas de las familias. Fueron muy exitosas las propuestas didácticas, los niños aprendieron matemáticas, las profesoras desarrollaron gusto por aprender ciencias, en este caso las matemáticas, y los niños mostraron mucho entusiasmo por sus clases y lograron mejores aprendizajes. La sistematización dio origen al texto Los fraccionarios en primaria, retos, experiencias didácticas y alianzas para aprender matemáticas con sentido. Muestra las clases mejoradas que hicieron los profesores en las condiciones de aula de nuestras propias escuelas. Es decir, son proyectos vivos ya desarrollados por nuestras profesoras y profesores de primaria y que muestran que es posible innovar y hacer mejor la escuela que se ofrece, mejor calidad de enseñanza.
a los niños en nuestras instituciones. Esta obra es el primer tomo de un volumen que corresponde a una colección que aspira a ser anual. La primera versión se ha entregado sin costo a los maestros y está disponible en formato web. Ha sido tan alta la acogida que el Ministerio de Educación Nacional acaba de proveer recursos para la reimpresión de 200 ejemplares más. El Holocausto, tragedia de la civilización alemana que marcó la historia de la humanidad, el intento de exterminio sistemático a la raza judía y grupos minoritarios por parte del régimen nazi, no solo es un tema más en la mente de los germanos, también es un asunto que cuestiona la ética y moralidad humanas. El tópico impactó a la docente Viridiana Molinares, quien nos pone de cara al hecho a través de testimonios de sobrevivientes del Holocausto. Para simplemente plantear que de pronto las acciones de los hombres o las acciones de las personas están más cerca de la maldad que de la bondad, solo que estamos habituados, debido a la construcción social que tenemos, a calificarlas más dentro del campo de lo bueno o a asumir que el hombre es una persona buena, cuando de pronto en este laboratorio humano que se constituyó los campos de concentración, la evidencia es que estamos más cerca de lo malo o de la maldad, como lo planteaba Nietzsche a finales del siglo XIX, que de lo bueno. Entonces, de esa reflexión, de la lectura de esos textos literarios, surge este libro, La Zona Gris, que plantea un dilema ético alrededor del derecho, pero que invita a una reflexión filosófica sobre el mal. Si bien el Holocausto tuvo lugar en otro hemisferio, sus repercusiones generan reflexiones en Latinoamérica, donde el contexto de conflicto ha marcado tendencias particulares. Los latinoamericanos no hemos sufrido ese proceso puntual de guerras, la Gran Guerra o la Primera Guerra, sino que debido al proceso colonizador nosotros nos hemos configurado social, política, jurídicamente a partir de la violencia. Y la violencia ha sido una constante en el desarrollo social, económico y político de Latinoamérica, pero sin tener nosotras esa conciencia de lo que significa una guerra, que el mundo europeo sí lo tiene. La Zona Gris, reflexiones de una experta en leyes que plantea cuestionamientos a la ética y los conflictos inherentes al ser humano. El continente europeo es sinónimo de historia, de una relación que supera siglos y que durante el tiempo ha venido forjándose a partir del conocimiento y saber especializado. La conexión incluye temas políticos, económicos y, por supuesto, culturales. Así lo evidencia la experiencia de la Cátedra Europa de Uninorte. A este evento se suman otras iniciativas de intercambio de los dos continentes y al creciente interés por fortalecer estos lazos con miras a la superación de la denominada crisis en el viejo continente. Bueno, yo pienso que la crisis europea es una crisis interna, una crisis institucional de la Unión Europea y las principales soluciones deben encontrarse también en Europa. Sin embargo, Colombia como un país con una economía dinámica ofrece posibilidades para, por ejemplo, empresas europeas para invertir. Es la idea que ahora, como la economía en Europa no está tan fuerte, Colombia ofrece posibilidades de inversiones para empresas europeas. Sin embargo, también con el Tratado de Libre Comercio, que está casi entrar en vigor entre Colombia y la Unión Europea, también hay posibilidades para empresas colombianas de invertir, de exportar productos en la Unión Europea. Con este planteamiento surge el texto Desarrollo e Integración, una compilación de reflexiones sobre la relación de nuestro país y la Unión Europea. Es un libro para la comunidad académica, también para estudiantes y específicamente también para investigadores. Ese libro contiene no solamente artículos básicos del carácter introductorio sobre Colombia y la Unión Europea, pero también contiene una agenda de investigación. Es decir, con ese libro también queremos ofrecer o analizar los campos de investigación
que están interesantes en el futuro sobre asuntos colombo-europeos. Esta obra es uno de los primeros frutos del trabajo del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad del Norte. Nuevo pregrado de Contaduría Pública de la Universidad del Norte. Inscripciones abiertas.